Miren, mi chamo, después de haber visitado la Catedral de Toledo, me vine al Museo de Santa Cruz, que se encuentra en un antiguo monasterio de la ciudad de Toledo. Lo más interesante de este museo es que expone cuadros preciosos de El Greco, un famosísimo pintor griego, pero que hizo toda su carrera aquí en España. Ubicado en el antiguo y precioso Hospital de Santa Cruz, este museo guarda una de las colecciones de arte más hermosas de España, incluyendo joyas, esculturas y sobre todo pinturas, especialmente la Inmaculada Concepción del Greco, una de las mejores cosas que ver en Toledo, España. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy en la calle y el día de hoy vamos a ir a conocer la Ruta Monumental de Toledo, que es un conjunto de monumentos que se pueden visitar con una entrada única de apenas 10 euros. Vamos a ver qué tal están estos monumentos. El primer monumento que voy a visitar es la antigua mezquita del Cristo de la Luz, que hoy en día es una iglesia y que se puede visitar. Fue convertido en iglesia como la mayoría de las mezquitas aquí en Toledo. La mezquita data del siglo X y es pequeñita, la verdad se recorre unos 5 o 10 minutos, pero está bien bonita porque tiene unos frescos de esa época que están muy bonitos. La segunda parada de la visita es en la iglesia de los jesuitas o de San Ildefonso, que es una iglesia barroca muy bonita, tiene unos altares dorados espectaculares y además se puede subir a la torre. Tiene 131 escalones, así que vénganse preparados porque van a subir bastante. Miren, mis chamos, ya llegué a la cima de la torre de jesuitas y la vista está espectacular. Ya van a ver de qué les estoy hablando. La tradición dice que esta iglesia fue levantada sobre la casa natal de San Ildefonso, patrón de la ciudad. El interior es precioso, pero lo mejor es la vista desde sus dos torres de 50 metros de alto que dominan la ciudad. Un imperdible que visitar en Toledo. Como estamos en verano, hay mucho calor aquí en Toledo, así que vénganse preparados, tomen bastante agua. Sin embargo, aprovechen de perderse por las calles porque de verdad que la ciudad es muy bonita. La siguiente parada es la iglesia del Salvador, que solía ser una mezquita durante el siglo X, pero ahora fue convertido en una iglesia y un museo. La iglesia es pequeñita, sin embargo tiene un patio donde hay un yacimiento arqueológico de las ruinas de la antigua mezquita que se encontraba acá. En el camino me encontré con la Casa Taller del Moro, que es un museo que es gratuito y que es una antigua casa de estilo mudéjar que está de verdad muy bonito, y además exponen algunas cosas allá en algunos yacimientos de acá de Toledo. Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, ya que cuando fue reconquistada por los católicos se permitió aquí permanecer a los árabes y además se fomentó la llegada de inmigrantes judíos para ayudar a repoblar esta zona. Es por eso que durante siglos judíos, cristianos y árabes vivieron de manera pacífica y crearon aquí iglesias, sinagogas y mezquitas. Aquí en la judería de Toledo van a encontrar algunas sinagogas que todavía quedan de ese periodo, que fueron posteriormente reconvertidas en iglesias. Otra parada fue en la iglesia de Santo Tomé, que sí es diminuta, es la más pequeña que he visto hasta este momento. Sin embargo, adentro se encuentra nada más y nada menos que el entierro del Señor de Orgaz, que es una de las obras maestras del Greco. Cerca se encuentra el Museo del Greco, cuya sala de exposición se encontraba cerrada durante mi visita, pero pude visitar unas galerías subterráneas utilizadas por los judíos para sus ritos que estaban increíbles. Dentro de la misma sinagoga del Tránsito funciona el Museo Sefardí, con una excelente exposición de la historia judía en Europa.
El museo ocupa el antiguo edificio de la Sinagoga del Tránsito, una de las más importantes de España. Expone interesantes objetos de la cultura judía y restos arqueológicos de su cultura por toda Europa. Ahora vamos a visitar la Sinagoga de Santa María del Tránsito, que dicen que es de las más bonitas de acá de Toledo. Sí, me equivoqué con el nombre. Se llama Santa María la Blanca y fue una de las mejores cosas que ver en Toledo, España. Esta preciosa construcción data del siglo XI y es de estilo mudéjar. Su impresionante bosque de columnas blancas contrasta con las decoraciones en piedra de los capiteles. El silencio del lugar es sobrecogedor y explica por qué es algo que hay que visitar en Toledo. Wow, me echamos, la sinagoga de Santa María la Blanca está increíble. Pensé que era más pequeña, sin embargo es enorme y es espectacular con su color blanco. Vale muchísimo la pena visitarla. La última parada antes de ir a almorzar es el monasterio de San Juan de los Reyes. Es un monasterio de estilo gótico que se encuentra muy cerca de la sinagoga de Santa María la Blanca. Debo decirles que está espectacular. Lo único malo es que llegué casi a las 2 y cierran a las 2, así que estoy haciendo la visita corriendito, por eso me ven sudado. No, mentira, es porque hay bastante calor. Este precioso monasterio data del siglo XV y es una de las mejores cosas que visitar en Toledo. Considerado uno de los edificios góticos más importantes de España, fue mandado a construir por los reyes católicos con el objetivo de convertirse en su final morada. Hoy en día vale la pena disfrutar del claustro, sus salones y su imponente iglesia gótica. Históricamente la principal puerta de acceso a Toledo es esta en la que estoy, que es la puerta de bisagra justo al lado de mi hotel. Es preciosa y además pueden entrar y parece como una especie de fortín, ya que era parte de la muralla de la ciudad. Descubrí otras escaleras mecánicas que llevan hasta el edificio de Hacienda y vamos a ver qué tal está la vista hoy en el atardecer por allá. Al atardecer, la ciudad se vistió de colores ocres y dorados que me regalaron una vez más vistas memorables desde el aire. Y la última visita que voy a hacer de la ruta Toledo Monumental es al Real Colegio de Doncellas Nobles. El Real Colegio de Doncellas Nobles existe desde hace ya 5 siglos y es uno de esos rincones poco conocidos que se transforman en una de las cosas que hay que ver en Toledo. Aún hoy guarda en un ambiente colegial preciosas joyas arquitectónicas, como la iglesia y el salón del rector. Antes de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, esta estaba poblada por los visigodos, que eran un reino que desaparecieron después de la conquista árabe. Aquí en Toledo se encuentran algunos yacimientos de este periodo y en la iglesia de San Román está instalado el Museo de la Cultura Visigoda, que es lo que les voy a mostrar en este momento. Esta preciosa iglesia es por sí misma un imperdible de Toledo, porque es simplemente increíble. Sin embargo, también lo es su colección de restos visigóticos, incluyendo preciosas réplicas de las coronas de sus reyes. Una cultura de la que lamentablemente hoy en día seguimos sabiendo muy poco. Muy buenos días mis chamos, me encuentro desde tempranito en la calle porque los quiero llevar a conocer uno de los lugares más bonitos acá de Toledo, que es el mirador de la Roca del Rey Moro. Es un mirador bien sencillo de llegar, está a apenas 30 minutos del centro de la ciudad, aunque hay algunas subidas que están un poquito difíciles, pero es bellísimo. En el camino se ven conejitos en todas partes y las vistas que tiene desde arriba parece que son muy bonitas. Miren mis chamos, esta es la escalerita para subir a la piedra del Rey Moro. Está un poco escondida, tienen que buscarla.
Miren, mi chamo, por fin llegamos a la cima de la Roca del Rey Moro. Y miren esto, miren qué belleza la vista que tenemos de acá arriba. Está espectacular. Cuando estaba investigando acerca de Toledo había escuchado hablar del síndrome de Toledo, que es algo así como el síndrome de Florencia o el síndrome de Stendhal, en el cual las personas cuando visitan Toledo se quedan tan enamoradas de la ciudad que se les hace difícil irse, incluso muchísimos se quedan aquí intentando descubrir más de sus secretos. Viendo esto, de verdad que se entiende el porqué del síndrome de Toledo. Por favor, mis chamos, cuando viajen no hagan esto, no dejen su basura en la calle ni contaminen el ambiente, porque miren lo hermoso que es este lugar y lo que tenemos aquí abajo. No se hace. Miren, mis chamos, los tickets de autobús de vuelta de Toledo a Madrid los venden únicamente en el autobús y no aceptan tarjeta. Así que cuando vayan a volver de Toledo a Madrid, traigan efectivo, porque los cajeros automáticos están en la parte de arriba de la ciudad y la estación de autobús está abajo. Y entonces van a tener que hacer como yo, que tuve que subir toda la ciudad y bajar para buscar efectivo. Tengo problemas yo con los pagos en tarjeta. Bueno, mis chamos, de esta manera quiero despedir mi viaje por la preciosa ciudad de Toledo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Suscríbanse a mi canal, comenten qué les pareció el video y denle like. Compártanlo con todos sus amigos para que de esta manera podamos seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!